Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Una alegría estar nuevamente con ustedes en otro programa de Para que el mundo crea. Hoy vamos a iniciar otro tema que durará 2 programas. Vamos a hablar de la salvación en tiempo presente. Hace algún tiempo estuve hablando de la salvación en tiempo futuro. Me pareció edificante y me pareció de mucha bendición, pero hoy y mañana vamos a utilizar un sermón que se llama Salvación en tiempo presente. Esa salvación gratuita que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a todos y que es para hoy y que es para todo el mundo. Una salvación por la cual Jesucristo pagó y pagó plenamente. El sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo nos hace salvos. No hay época de la historia cuando el ser humano no pueda acudir a Dios buscando ayuda. Y no ha habido época en la que ese ser humano no reciba esa ayuda que busca del Señor. Me parece que hay algunas cosas que tendríamos que decir acerca de la salvación. Y este sermón me resulta edificante. Este mensaje me resulta propio y oportuno. Si durante la predicación usted siente la necesidad de pedir oración, de solicitar del Señor ayuda, permítame orar con usted. Le doy el número telefónico para que se comunique con nosotros. Es el 305-228-9697. Usted puede llamar ahora mismo. 305-228-9697. Por otro lado, también puede escribirnos biblia@diazpavon.com. Esa es la dirección electrónica. biblia@diazpavon.com. Vamos al mensaje y yo regreso en tiempo de oración. Ocasionalmente enfatizamos el hecho de que la salvación es gratuita. ¿Cuántos saben que la salvación es gratuita? Pero es gratuita para nosotros. No es gratuita para Él. A Él le costó y le costó muy cara. Uno tiene que tener cuidado con esto de eso caro que regalamos, porque a menudo la gente mira lo que se regala como si no fuera tan importante. Le sucede a los niños en Navidad, se le entregan tantas cosas y comienzan a abrir regalos y miran y tiran para un lado porque quedan todavía 2 o 3 regalos por abrir. Y uno que lo compró y ve cuando lo tira así, a uno le duele. ¿No es cierto? Entonces ahí están los papás peleando. Mi hijo, cuidado que se te pierden las piececitas y se te rompe. Y es que uno sabe que cada una de esas piececillas costó, ¿sí? Costó plata. Sobre todo uno sabe lo que le cuesta ganarse la plata. Entonces ahí es que está el asunto. A veces nosotros tomamos la salvación como cosa insignificante. Bueno, me la regalaron. Es gratis, pero vale mucho. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no se mide, no se valora cuando uno mira una película como esa que se popularizó hace unos años.
la pasión del Cristo. ¿Quién fue? Mel Gibson. El énfasis de Mel Gibson en esa película fue la sangre. Las espinas, los latigazos, la sangre. Mostrar un Cristo demacrado, golpeado, herido, y lo logró. Logró hacernos llorar a todos. Los que fueron a verla, se le salió una lágrima, si usted tiene conciencia. Si le quedaba lágrimas en el cuerpo, alguna hubo que echar, porque es una cosa espantosa. Pero ese no es el gran sufrimiento del Cristo. El gran sufrimiento de Cristo fue mucho más que una corona de espinas. El sufrimiento de Jesús por usted y por mí fue mucho más que unos cuantos latigazos o palos o golpes, incluso que los clavos y la cruz misma, donde uno ve lo que le costó nuestra salvación a Cristo. Es cuando uno considera la distancia que hay de su trono a la realidad del hombre. Se mide en eternidad, eternamente mayor. Y Dios tuvo que descender de allá acá, tuvo que despojarse de su gloria para hacerse igual a nosotros. Eso se llama humillación. Eso se llama despojarse. Eso es más doloroso que todos los latigazos del mundo, que todas las heridas físicas. Él dejó su trono. Tanto le costó salvarnos para encarnarse. Y habiéndose hecho hombre, entonces se humilló todavía más allá. Y fue menospreciado por todos. Y los seres humanos le tuvieron por abatido, por herido de Dios y abatido, por menospreciado. Algún pecado debe haber cometido para que Dios permita que lo traten de esa manera. No es que Él había cometido un pecado, es que nosotros habíamos cometido pecado. Fue por nuestros pecados que hizo todo eso. Así es que, ¿cuánto costó nuestra salvación? A usted no le costó. A mí no me costó, pero a Él le costó. Siempre que diga que la salvación es gratis, aclare para mí. Sí, aclare. La salvación es gratis para mí. Sí, siempre que usted vea algo en la casa, sepa que aunque a usted no le costó, hubo alguien al quien sí le costó. Sí, abrimos el refrigerador y allí hay un poco de cosas. No es como en el supermercado o en el restaurante, que si usted toma de allí una gaseosa tiene que pagarla. O si toma de allí una manzana tiene que pagarla. En casa usted la toma y no tiene que pagarla porque ya Estrellita la pagó. Entonces, porque ella la pagó, nosotros nos la comemos gratis. Pero no es que sean baratas, las manzanas en casa son buenas, de buena calidad. No me cuesta nada, pero no son baratas. La salvación no nos cuesta a nosotros, pero a Él le costó mucho. Se requiere de vez en cuando hacer un alto y medir el valor de esa salvación, la vida de Cristo. A ver, ¿qué cosa es tan importante para usted que usted estaría dispuesto a sacrificar un hijo suyo para lograr eso? Si a usted le dijeran, no tienes que estudiar para el doctorado si me regalas un hijo, te damos un doctorado. ¿Usted dejaría la universidad y regalaría un hijo para tener un doctorado? O si le dijeran que le cambian un carro costoso por su hijo, una casa, en Gables by the Sea, no en cualquier lugar, no en el barrio mío.
una mansión entonces, allá en la costa de California, por uno de sus hijos. Usted tiene, ¿cuántos usted tiene? No tiene. Tiene 3, me quedan 2. Si me da uno, le doy una mansión en California. No, usted no sabe de negocios. No quiere. Entonces eso significa que sus hijos valen mucho para usted. Amén. ¿Cuánto usted apreciaría algo si costara tanto como su hijo? ¿Cuánto aprecia Dios nuestra salvación, que dio a su hijo para salvarnos? No, y no cualquier hijo. No cualquier hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen solo un hijo? Levánteme la mano. Solo un hijo. De ese estamos hablando. Del único hijo. Solo un hijo. ¿Cuánto valoraríamos algo si nos costara nuestro único hijo? Esto se puso más caro todavía. Nuestro único hijo. Estamos hablando de todos sus hijos, juntos en un paquete. Ahí se fueron todos. ¿Cuánto? ¿Será que nosotros comenzaremos a partir de hoy a mirar la salvación que el Señor nos ha dado como cosa valiosa, como cosa importante, como cosa significativa? ¿Será que comenzaremos a mirar la salvación y apreciarla en todo lo que vale? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan valiosa como esta? Debemos ser tenidos por irresponsables. Tendríamos que ser tenidos por lo peor si descuidáramos una salvación tan costosa, tan maravillosa como esta que el Señor nos ha dado. Primera carta de Pedro. La semana pasada, cuando iniciamos este proceso, dijimos que la serie la llamaríamos Salvación en 3 tiempos, y hoy en particular mi charla se llama Salvación en tiempo presente. Salvación hoy. ¿Sí? Usted puede decir hoy. Sí, porque hoy somos salvos. ¿Cuántos son salvos hoy? A ver, ¿usted es salvo hoy? Sí, hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. ¿Es una esperanza qué? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay que dar gracias por esa salvación. Pero bien fuerte ese aplauso. La semana pasada comenzamos estableciendo que cuando la Biblia habla de salvación, la palabra es empleada para indicar una acción de Dios a favor nuestro. Él es el que salva. Él es el que nos salva. El término salvación no es utilizado en la Biblia para hablar de algo que la persona puede obtener, de algo que la persona puede comprar, algo que la persona puede lograr. Es algo que se recibe porque es un regalo.
no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Cuando hablamos de salvación hoy, estamos hablando de un estado en el que entramos porque Cristo nos compró y nos colocó allí y nos sacó de ese ambiente donde influenciaba el pecado. Vivíamos bajo el dominio del pecado. Jesucristo nos hizo libres de ese dominio. Amén. En la primera carta de Pedro, volvemos allí, en el mismo capítulo 1, pero ahora el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice entonces que hoy la salvación significa que hemos renacido. Ya habíamos nacido. Todos ustedes nacieron por primera vez de su padre y de su madre. Y de esas dos figuras, padre y madre, usted heredó un ADN. Usted trajo una herencia genética. Eso establece quién es usted. Usted nació de ellos y probablemente se parece a ellos. Color de piel, tipo de cabellos, los ojos, la estatura. Los chiquitos regularmente engendran chiquitos. Y los grandototes engendran grandototes. El que es muy blanco engendra gente blanca, y el que es de piel oscura, gente de piel oscura. Hay una herencia que traemos de nuestros padres. Esa simiente, la Biblia la describe como corruptible. Es corruptible porque ocurre bajo la influencia del pecado. Amén. Es corruptible porque ocurre bajo la influencia del pecado. Ahora dice el versículo que nosotros no fuimos solamente nacidos, sino que renacidos. Diga conmigo, renacidos. ¿Fuimos qué cosa? Renacidos. Fuimos renacidos. Y esto es algo más que haber nacido. Somos renacidos porque nacimos por segunda vez. Y cuando nacimos por segunda vez, esa segunda vez que nacimos, dice el versículo que fuimos renacidos y ahora una simiente incorruptible, ¿sí? Sin corrupción, incorruptible, una simiente que nos da un historial genético diferente al otro. Aquel era corruptible, este es ¿qué cosa? Incorruptible. Diga conmigo, incorruptible. Este es incorruptible. Significa que lo que recibimos no está sujeto a corrupción, no está sujeto a muerte, no se daña, no se deteriora. La imagen del Señor en nosotros no se deteriora. Lo que Él nos dio es incorruptible. ¡Aleluya! Dígalo conmigo otra vez. Es incorruptible. Incorruptible. Esto es importante, significativo. Todos los hijos de Dios nacimos, pero los hijos de Dios renacimos. En el estado natural era simiente corruptible. Ahora en Cristo somos simiente incorruptible. Amén. Incorruptible. Esto es valioso, esto es importante, esto es significativo. Vamos a dar un saltito. Vamos a mirar otro pasaje. Está en Romanos, en el capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Esto cambió. Dígalo conmigo, esto cambió. Ya no es lo mismo. Esto es diferente. Esto es distinto. Ya no estoy en aquella condición de corrupción. Estamos hablando de salvación hoy. Su salvación hoy le hizo, ¿sí?, partícipe de una nueva dimensión de vida. Un historial genético divino, un historial genético del cielo, del Señor. Aleluya. Esto no viene de los hombres, esto no viene de la iglesia, esto no viene de la religión, esto no viene de nosotros mismos, no viene a través de la familia, viene directamente de Dios. Si usted es salvo, Dios se ha relacionado con usted. El Señor se ha relacionado con usted. Saltemos al versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice que éramos ¿qué? ¿Erais qué? Esclavos del pecado. A ver si entendemos el concepto de esclavos del pecado. No teníamos manera, no teníamos forma de escaparnos de esa esclavitud. La simiente de corrupción nos obliga a pecar. No podemos librarnos del pecado, no podemos librarnos de la maldad, no podemos librarnos de esa condición. No tenemos manera ni forma de escapar. El hombre natural no puede menos que pecar, porque nació bajo esa influencia, nació en esa condición. Y no importa cuán bien educado esté y bien portado intente estar, la realidad es que su condición pecaminosa los arrastra a esa práctica. Es como el gato, maulla. ¿Sí? El perro no puede maullar, tiene que ladrar, ¿cierto? Porque nació perro. Y yo no me estoy llamando a mí mismo perro y mucho menos a usted, pero yo le estoy diciendo, el hombre natural nace en esa condición de corrupción. El que renace en Cristo muere a aquella condición y recibe una simiente nueva. Aleluya. Es una nueva fuente de vida, la que da Cristo. Entonces dice el verso 18, y libertados del pecado. El 17 decía que éramos esclavos del pecado, pero ahora dice aquí que somos libertados del pecado. El natural es esclavo del pecado, el Hijo de Dios es libre del pecado. Significa que Dios nos sacó de esa área de influencia del pecado. Satanás tiene un rango de operación del cual él no se puede salir. El pecado tiene un rango de operación y solo allí tiene efecto. Los hijos de Dios fuimos sacados de allí. Dios nos sacó del área de autoridad del pecado. Pecado no tiene autoridad sobre usted. Usted no tiene que ser un esclavo del pecado. Usted no tiene que vivir sujeto al pecado. Dios nos ha hecho libres del pecado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Alguien debe decir amén. ¿Vinisteis a hacer qué cosa? Siervos de la justicia. Otra vez conmigo, siervos de la justicia. ¿Vinimos a hacer qué?
siervos de la justicia. Nosotros somos siervos. Ahora, esto de ser libres, tenemos que entenderlo a la luz de este versículo. Libres del pecado, pero siervos de Dios, siervos de la justicia. ¿Por qué mi énfasis en este momento? Porque a veces la gente piensa que cuando Dios los liberta del pecado, ahora ellos pueden hacer lo que les da la gana. Ya soy libre del pecado, ahora puedo actuar como yo quiera. No, fuimos libertados del pecado. ¿Para qué soy libre? Soy libre para obedecer al Señor, porque antes no podíamos obedecer al Señor. Soy libre del pecado para vivir en santidad. Soy libre del pecado para vivir en pureza. Pero hay gente que es libre del pecado y sigue pecamos. Estamos esclavizados. El pecado nos ha tomado como siervos. El que es libre del pecado es libre para servir a Dios, es libre para hacer la voluntad de Dios, no lo que quiere, no para satisfacer los apetitos de la carne. Para eso no tenemos que ser libres del pecado. En eso vive el hombre natural, satisfaciendo los deseos de la carne. Pero el que es libre del pecado quiere satisfacer los deseos del Señor, quiere honrar a Dios, quiere glorificar a Dios, quiere servir a Dios. Bata sus palmas y dele gloria al Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Mire cómo dice Romanos en el capítulo 8. Pablo escribe a los Romanos, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, ahí describe esa ley, la del pecado, como ley de pecado y de muerte, ¿sí? Provoca muerte. Nadie disfruta a Cristo cuando está en condición pecaminosa. Nadie diciendo malas palabras, nadie diciendo vulgaridades, nadie difamando, nadie insultando, nadie mintiendo, nadie exagerando, disfruta la presencia del Señor. Hay gente que tiene la habilidad de vivir en pecado y hacer religión. Religión se puede hacer, relación con Cristo no. Relación con Cristo no, porque la presencia del Señor no inspira pecado. La presencia del Señor provoca pureza, provoca santidad, provoca deseo de vivir en integridad. Esta libertad no es ocasión para pecar. El apóstol, cuando explica lo de esta libertad, entonces dice, después de explicar dónde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces él dice, para aquellos que se le va el cerebro a correr, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos en pecado para que la gracia... Ve, es que cuando peco Dios es tan bueno. Sí, Dios es bueno, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y sobreabunda la misericordia. Eso no significa que Dios está aprobando el pecado. Eso no significa que Dios está apoyándonos en una condición de pecado. Eso significa que Dios, no queriendo que se pierda ni uno solo, abunda en amor para con nosotros, abunda en misericordia para con nosotros, abunda en gracia para con nosotros, para que nosotros nos corrijamos. Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, nos llama a vivir en pureza, nos llama a vivir en integridad, nos llama a vivir para Él. Los que lo aman, denle gloria. Denle gloria, denle gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu
espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Veámoslo bien, el pecado produce muerte. El gran problema que tiene ese tipo de muerte es que a menudo la gente la recibe y no se da cuenta. ¿Ha visto, por ejemplo, la gente que quiere resolver problemas que no son de fe con fe? Son los mismos que ven la bola del tumor aquí. El médico le dice, es un tumor canceroso, no lo recibo. Bueno, no lo reciba, pero ahí lo tiene colgando. Sin recibirlo, allí está. Opérelo y sáqueselo, que le conviene. ¿Sí? No lo recibo. Hey, hay problemas, no lo recibo. No recibe el problema matrimonial y uno le dice, tu matrimonio no está caminando bien. Aquí hay algunas cosas en tu matrimonio que tienes que arreglar. No, en el nombre del Señor mi matrimonio está bien. Entran en negación, no quieren reconocer sus problemas, no quieren reconocer sus crisis. Es probable que entren al infierno diciendo, no lo recibo, esto es la gloria de Dios, es la gloria, se le queman los pies, entran en la caldera y siguen confesando. Eso no resuelve el problema, esto es real. Dios tiene para usted sanidad real, milagro real, liberación real, perdón real. Dios quiere trabajar de manera real con su matrimonio, con sus relaciones, con su vida, con su interpretación de la vida y las circunstancias. El Señor quiere darnos de esa vida que Él ofrece. Es abundante, es plena, es eterna. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Pero el pecado produce muerte. Pero ni lo notan. Es como para mirar el capítulo 3 de Génesis. Vea lo que sucedió allí. Usted recuerda esa escena. El Señor le dijo, el día que pequen, mueren. El producto, el fruto del pecado va a ser muerte. Y llegó la serpiente. Siempre llega un teólogo a la vida de un cristiano carnal, siempre. Siempre. Sí, porque esa enfermedad la Biblia la llama comezón de oír. Sí, le pica el oído, quieren oír cosas nuevas, cuéntenme algo diferente, díganme que yo puedo hacer como me dé la gana. Y siempre aparece un buen predicador que le va a decir lo que usted quiere oír. Y llegó. Siempre hay uno que está buscando una casa donde tener una célula. Me prestas la tuya, pero yo no soy de su iglesia. Ay, no importa. Y entonces la gente que cree que se puede ser miembro de 3 iglesias al mismo tiempo, allí corren. Y entonces allí la tienen en la casa. Allí la tienen. Y comienza la enseñanza. Y comienza la enseñanza rara. Y comienza la enseñanza distinta. Así es que estaba convencida la mujer de que Dios tenía razón. Es que si como de esa fruta voy a morir. No moriréis, dijo la que dirigía la nueva célula. Digo, la serpiente. No moriréis, sino que sabe Dios. Con eso le digo, Dios está atemorizado. Dios está nervioso. Es que Dios sabe que si comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Le aludió a un insecto, a un parásito que todos llevamos dentro. Es un parásito que nos dice que yo soy glorioso. Comieron de la fruta. Lo terrible de comer de la fruta es que cuando el Señor aparece en escena nuevamente, ellos ni cuenta se han dado de que estaban muertos. Usted me oyó. Ni cuenta se han dado. El Señor fue al aire del día a verlos, a sus hijos.
pero no los encontró. Estaban escondidos. Primera vez que el ser humano se le esconde a Dios. Primera vez que se oculta. No se dieron cuenta de que eso se llama muerte. Habían muerto espiritualmente, se habían desconectado de Dios. La sentencia estaba puesta, el hacha estaba puesta en la raíz. Habían